Jueves, semana 12 del tiempo ordinario par. Construyamos nuestra casa sobre roca. Mateo 7 del 21 al 29. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Concluye Jesús el discurso de la montaña invitando a la puesta en práctica. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás les conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. En primer lugar, Jesús finaliza su discurso señalando que la puesta en práctica de la voluntad de Dios es lo que cimenta la vida del discípulo. Para entrar en el reino de Dios no basta decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre. Viene a decir a sus oyentes que todo lo dicho en su discurso no se realiza ni con obras portentosas ni palabras sublimes, como Señor, Señor, sino en la práctica sencilla de la voluntad de Dios en la vida ordinaria. Y para explicarlo, les cuenta la parábola de dos modelos de casa. La cimentada sobre roca se mantendrá firme en las tempestades, pero la edificada sobre arena será fácilmente destruida cuando soplen los vientos. Tendrán una vida consistente y firme quienes escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Fracasará, en cambio, en la vida quien oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica. Las palabras con las que Jesús concluye su discurso son como una invitación a volver a repasar desde el principio todo el sermón de la montaña y a preguntarse punto por punto cómo vamos haciendo carne propia en nuestra vida ordinaria todo lo que Jesús ha ido diciendo. Se trata, por tanto, de escuchar y de hacer. Seguir a Jesús implica asumir su proyecto y encarnarlo en la propia vida, hacer realidad sus enseñanzas. De lo contrario, la casa, nuestra realización plena, se derrumbará por falta de sólidos cimientos. No podrá mantenerse en pie cuando lleguen las dificultades. En segundo lugar, no basta con hacer cosas buenas. Se trata de hacer lo que Dios quiere. Y en ese sentido Jesús utiliza palabras muy duras a quienes argumentan que profetizaron en su nombre o que también en su nombre expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. A ellos les dice, jamás les conocí, aléjense de mí, agentes de iniquidad. No importa que hayan hecho cosas muy buenas o milagrosas, si no se cumple la voluntad de mi Padre. El Señor nos invita a realizar con competencia y a conciencia lo que Él nos pide. Lo que vale no son las palabras ni las oraciones, sino el compromiso por hacer realidad en nuestra vida el proyecto de Dios. La gente queda maravillada de las palabras de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y es que Él no habla de cosas leídas o aprendidas de memoria, ni citando, así dice el Señor, sino que habla con toda autoridad, como habló Moisés cuando bajó de su encuentro con Dios en el monte. Lo que dice Jesús es de Dios. Él es, incluso, más que Moisés. En tercer lugar, el rey Jeconías hizo lo que el Señor reprueba, y Nabucodonosor lo venció, se apoderó de los tesoros del templo y del palacio, y lo deportó a él y a todo su séquito. Al desviarse del Señor, se autoexcluyó a sí mismo de la protección de Dios.
Jesús finaliza su discurso del monte con palabras muy firmes para quienes limitan su vida a palabrerías, milagros u oraciones sin poner en práctica la voluntad del Padre. No les conozco, dice, aléjense de mí. Preguntémonos sobre la vivencia de nuestra religiosidad. Si se queda en meras palabras, en palabras rituales, o realmente responde a una escucha de la voz de Dios y a la puesta en práctica de su voluntad. ¿Está nuestra vida comprometida con el proyecto de Jesús? Su parábola sobre el modo de cimentación de la casa y la escucha de la palabra de Dios son una invitación para que revisemos los cimientos de nuestra vida, haciendo un repaso de cuanto Jesús nos dice en su discurso. Revisemos nuestro proceder. Si somos de los que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él quiere, si nos preocupamos solo de prácticas rituales, pero nada de solidaridad o justicia, o de saber mucha religión, pero ningún compromiso a favor de un mundo mejor. Revisemos la calidad de nuestro aporte concreto en nuestro hogar, nuestro espacio laboral, nuestro vecindario, nuestro país. Y ojalá la casa se vaya construyendo sobre roca, escuchando y poniendo en práctica lo que el Señor nos susurra al corazón. En la derrota, Israel reconoce su infidelidad y pecado, y en medio de la desolación pide auxilio al Señor, apoyado en su promesa y alianza. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.